¿Te notas estresada y ansiosa todo el día? ¿Y esa sensación no desaparece aun después de una clase relajante de yoga o aunque la meditación sea una práctica constante en tu vida? Pues quédate, porque este vídeo te va a interesar. Hoy vamos a hablar del cortisol y de cómo equilibrarlo. Hola, soy María, doctora en biomedicina, máster en nutrición y experta en biología cuántica, y ayudo a mujeres emprendedoras a maximizar su salud y construir hábitos saludables que las impulsen a lograr sus metas. Hoy en día oímos hablar mucho del cortisol y normalmente siempre de manera negativa porque lo asociamos con el estrés. Por algo lo conocemos como la hormona del estrés. Pero el cortisol no es malo por sí mismo. De hecho, es una hormona muy importante para nuestra fisiología. Él se encarga, entre muchas otras cosas, de controlar nuestra presión arterial, nuestros niveles de glucosa en sangre o de controlar los niveles de inflamación en el cuerpo. Es por eso que cuando tenemos una enfermedad donde tenemos mucha inflamación, nos recetan corticoides, que son fármacos que simulan la función del cortisol. Entonces, ¿por qué le tenemos tanto miedo al cortisol? Pues porque si bien una respuesta moderada de cortisol ante un episodio de estrés puntual y agudo es señal de que nuestro cuerpo funciona bien, el tener de manera crónica niveles demasiado elevados o incluso tener de manera crónica niveles demasiado bajos de cortisol acabará teniendo implicaciones negativas para nuestro cuerpo, o sea, para nuestro metabolismo y también para nuestro sistema inmunológico. Y para acabar de complicarlo, el cortisol es una hormona circadiana, es decir, que sigue los ritmos circadianos de nuestro cuerpo. Dicho simplemente, es una hormona que no se produce ininterrumpidamente durante todo el día, sino que hay ciertos momentos del día en los que debe secretarse en más cantidad y otros momentos del día en los que debería encontrarse a niveles muy bajos. Como vemos en esta gráfica, de manera natural nuestro cuerpo debería tener un pico de cortisol a primera hora de la mañana, que nos ayudará a tener la energía necesaria para hacer todas nuestras actividades diarias, y luego el cortisol debería ir bajando a lo largo del día hasta llegar a un mínimo por la noche. Si este patrón circadiano de secreción de cortisol está alterado o si por alguna razón los niveles de cortisol son más elevados o más bajos de lo que nuestro cuerpo necesita en un momento dado, tendremos diferentes problemas de salud. Por ejemplo, tener niveles de cortisol elevados por la noche nos provocará insomnio. Esto es debido a que cuando el cortisol está elevado, la melatonina, que es la hormona del sueño, está baja. Y eso siempre es así. Si uno está alto, la otra siempre está baja. Y si no podemos segregar melatonina, nuestro sueño o no se dará o será un sueño superficial y poco reparador. Pero es que una elevación constante del cortisol también nos puede provocar problemas metabólicos. Y es que siempre que el cortisol está elevado, vamos a tener la glucosa en sangre elevada, con lo que a la larga unos niveles de cortisol crónicamente elevados nos pueden llevar a desarrollar diabetes tipo 2 y otros problemas metabólicos. Y por otra parte, tener niveles demasiado bajos de cortisol a primera hora de la mañana nos puede llevar, entre otras cosas, a sentirnos cansados y sin energía. Así que resumiendo, el cortisol es una hormona importante para nuestra salud, pero que debe mantenerse dentro de un balance muy delicado. ¿Y por qué hoy en día tenemos tantos problemas con el cortisol? ¿Por qué parece que todo el mundo lo tiene desequilibrado? Pues porque hay muchos factores que influyen en su producción y algunos de ellos tienen que ver directamente con cómo hemos organizado nuestra vida moderna. Por una parte, seguro que de entrada todos pensamos en el estrés psicológico que nos puede causar nuestro trabajo o el estrés emocional que se desencadena cuando tenemos problemas en nuestras relaciones personales como las principales fuentes de producción de cortisol para nuestro cuerpo. Y sí, estar en contacto con circunstancias que nos causan estrés emocional es una de las vías por las que se nos puede desregular el cortisol, pero no es la única ni mucho menos. De hecho, uno de los principales impulsores de la producción de cortisol en nuestro cuerpo es la luz. Este es un mecanismo del que casi no se habla, pero que ya está totalmente descrito por la ciencia, y es que existe una relación directa entre la exposición a luz azul y la activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal que lleva a la producción de cortisol. Concretamente, lo que pasa es que la luz solar de la mañana, cuando llega a nuestros ojos, activa unas células especiales que tenemos en nuestra retina, las células ganglionares intrínsecamente fotosensibles de la retina. Estas células son sensibles principalmente a las longitudes de onda corta, es decir, mayoritariamente a la luz azul. La activación de estos fotorreceptores hace que se envíe una corriente eléctrica desde la retina hasta una zona de nuestro cerebro, que es el núcleo supraquiasmático, que es el reloj central del organismo y que a su vez se encarga de sincronizar los relojes periféricos que tenemos en cada una de las células de todos los órganos de nuestro cuerpo. Y uno de los sistemas sincronizados por el núcleo supraquiasmático y por lo tanto sincronizados por la luz azul
es el eje hipotálamo-hipófisis adrenal del que hablábamos antes, que va a tener como producto final al cortisol. Esta activación de la producción de cortisol debido a la exposición a la luz azul del sol es un proceso fisiológico saludable necesario para tener una elevación natural del cortisol por la mañana que nos ayude a llevar a cabo nuestras actividades diarias con energía. Pero ¿qué pasa cuando recibimos la luz azul en momentos equivocados del día? Pues que siempre que nos exponemos a la luz azul se producirá un aumento de nuestros niveles de cortisol. Y desgraciadamente, si nos exponemos a luz azul a última hora de la tarde o de la noche, aunque esta luz azul sea luz azul artificial procedente de pantallas o de luces LED, pues esta también aumentará nuestros niveles de cortisol y los aumentará en un momento del día en que esta hormona debería estar muy baja. Y como veíamos antes, esto nos llevará a problemas de sueño e incluso a problemas para poder controlar los niveles de glucosa en sangre. Pero es que aún existen más mecanismos por los que se puede poner en marcha la producción de cortisol en nuestro cuerpo. Por ejemplo, lo que comemos y cuándo lo comemos también puede tener un efecto sobre los niveles de cortisol. De hecho, como una de las principales funciones del cortisol en nuestro cuerpo es mantener estables nuestros niveles de glucosa en sangre, pues tanto comer alimentos ricos en azúcares refinados, ¿no?, que nos aumenten los niveles de azúcar en sangre muy rápidamente, como el hecho de hacer ayunos largos, que al revés, que nos bajen el azúcar en sangre demasiado rápido, las dos cosas nos pueden llevar a aumentos en los niveles de cortisol. Pero es que incluso nuestro estado de hidratación se relaciona con nuestros niveles de cortisol. Y es que un estudio reciente ha visto cómo estar crónicamente deshidratado puede aumentar la reactividad del eje hipotálamo-hipófisis adrenal ante situaciones de la vida cotidiana que nos generan ansiedad. Es decir, que la baja ingesta diaria de líquidos está relacionada con una mayor respuesta hormonal al estrés en adultos. Por todo esto, para mantener una curva de cortisol adecuada y saludable, recordemos que se eleve por la mañana y que descienda por la noche, necesitamos tener en cuenta todos estos factores. Centrarnos solo en gestionar el estrés emocional y psicológico que tenemos en nuestro día a día será importante, pero no será suficiente. Así que vamos a recapitular y poner todo junto para hacer un plan personal que nos ayude a equilibrar nuestro cortisol. Por una parte, debemos empezar nuestro día exponiéndonos a la luz azul solar de primera hora de la mañana. Que la luz solar del amanecer sea la primera fuente de luz azul a la que nos exponemos nos ayudará a tener una elevación de cortisol natural y adecuada a primera hora del día. Desde luego, para nuestro cuerpo no es lo mismo empezar el día viendo cómo sale el sol, con su cantidad adecuada de luz azul, que además está balanceada con todo el resto de colores presentes en la luz solar, que son los otros colores del arco iris, pues no es lo mismo para nosotros empezar el día viendo esta fuente de luz que no empezar el día viendo la luz azul procedente de las pantallas de nuestros móviles, que tienen una intensidad de luz mucho mayor que la luz del amanecer y que lo que le dice a nuestro cerebro es que estamos a mediodía y nos impulsa a segregar mucho cortisol porque nuestro cerebro piensa que ya estamos llegando tarde. Pero, a ver, en caso de que nos tengamos que levantar antes del amanecer, lo mejor será usar unas gafas protectoras naranjas contra la luz azul en esas primeras horas de nuestro día en las que todavía no ha salido el sol. Os dejo un link en la descripción. Por otra parte, será básico también, incluso más importante, protegernos de la luz azul artificial por la noche una vez que se ponga el sol. Esto será necesario para proteger la producción de melatonina y tener un buen descanso y también para mantener estables nuestros niveles de glucosa en sangre. Para esto, evidentemente, tendremos que reducir la cantidad de luz azul a la que nos exponemos por la noche. Entonces, por una parte, limitar la utilización de pantallas por la noche, es decir, menos móvil, menos PC, menos televisión. Y para que no sea tan difícil, también podemos usar gafas protectoras contra la luz azul si es que vamos a estar usando alguno de estos dispositivos. También existen ya en el mercado bombillas especiales que no emiten luz azul, así que una buena opción es tener algunas lámparas en casa con estas bombillas especiales para iluminar nuestra casa por la noche. Este tipo de bombillas no son caras, pero sí que todavía son un poco difíciles de encontrar, así que os dejo un link en la descripción a una de estas casas comerciales que actualmente ya las comercializan. También será muy importante desayunar todos los días y que este desayuno sea rico en proteínas y grasas saludables, evitando los alimentos ricos en azúcares refinados. Esto nos ayudará a estabilizar los niveles de glucosa en sangre durante toda la mañana y por lo tanto evitará que nuestro cuerpo necesite segregar cortisol extra para poder controlar esos niveles de glucosa.
Es posible que ahora mismo no tengas hambre por la mañana, sobre todo si hace mucho tiempo que tienes los niveles de cortisol demasiado elevados y tus ritmos circadianos alterados. En este caso, lo que te recomiendo es empezar por introducir un pequeño tentempié rico en proteínas y grasas saludables, como por ejemplo puede ser pues, un puñado de frutos secos o un yogur, algo así, y conforme vayas arreglando el ambiente lumínico en casa, vas a ver cómo vas a ir recuperando el apetito en este momento del día. Además, también será muy importante que no tomes café con el estómago vacío a primera hora de la mañana, porque el café le dará a nuestro cuerpo una señal extra de que suba todavía más nuestros niveles de cortisol. Si necesitas café, tómalo siempre con algo de comida o incluso mejor si lo puedes tomar un rato después del desayuno. Y además, por la noche evita comer carbohidratos refinados 2-3 horas antes de ir a dormir, porque la alteración de la glucemia nos llevará, como hemos visto antes, a segregar más cortisol. Y por la noche esto nos dará problemas para dormir. Por lo tanto, te recomiendo hacer una cena temprana y que sea rica en proteínas y grasas saludables. Además, como hemos visto que tu estado de hidratación también tiene un impacto directo en los niveles de cortisol, pues será muy importante también que te mantengas bien hidratada durante todo el día. Para ello necesitaremos asegurarnos de que consumimos agua limpia y rica en minerales. Y aquí nos valdrá tanto consumir una buena agua mineral de manantial como tener un sistema de filtrado efectivo en casa. Aunque en este último caso, si tenemos un sistema de filtrado, por ejemplo, un tipo de ósmosis inversa, tenemos que tener en cuenta que deberemos añadir de nuevo minerales al agua una vez ésta esté filtrada, porque estos sistemas de filtrado de ósmosis inversa eliminan todos los tóxicos del agua, pero también eliminan los minerales. Y claro, también será muy interesante añadir a tu día a día alguna técnica que te ayude a lidiar con ese estrés psicológico típico del mundo actual, desde alguna técnica de respiración consciente hasta yoga, tai chi o qigong, incluso pasando por técnicas que utilizan la exposición al frío para regular nuestro sistema nervioso autónomo, aunque de esto ya hablaré más intensamente, más a fondo en otro vídeo. Sé que son muchas cosas, pero es que vivimos en un mundo que se ha vuelto muy complejo. Hace miles de años, cuando vivíamos en la naturaleza, nuestro reloj biológico o ritmo circadiano se activaba con la luz solar natural y se relajaba con la llegada de la noche. Y además, estos ciclos de luz y oscuridad también limitaban las horas del día en las que teníamos acceso a comida. Pero hoy en día vivimos en un mundo que tiene acceso a luz y a comida a las 24 horas del día, pero nuestros cuerpos no están adaptados a este exceso de recursos e ir en contra de nuestros ritmos circadianos nos lleva al desarrollo de ciertas enfermedades y, como hemos visto hoy, también a la desregulación de algunas hormonas, algunas de ellas tan importantes como es el cortisol. Y con esto hemos llegado al final. Espero que este contenido te haya sido útil. Si es así, por favor, dame un like. Y si quieres saber más sobre los efectos que tiene nuestro día a día en el mundo digital sobre nuestra salud y cómo afectan nuestras hormonas, considera suscribirte al canal. Y si lo que necesitas es un plan de salud personalizado que tenga en cuenta tus circunstancias personales, puedes contactarme a través de mi página web para tener una consulta privada conmigo. Muchas gracias por verlo y hasta la próxima.